Doctor, adelante, por favor, bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación y por participar con semejante personal. Pues, doctor Chaco, quiero oírle un poco más dulce su voz. Y eso no es nada, soy bueno para cantar, doctor, para que tenga una idea. De todas maneras, quiero decirle que tú me siento privilegiado de escuchar. Bien, ahora sí creo que estamos... Parece que ahora está mejor. Sí, hemos cambiado de laptop. Así, gracias, doctor Torres Goitia, por estar en este programa una vez más y por hacer todos los esfuerzos necesarios para poder conversar con nosotros, con nuestra audiencia a nivel mundial, porque estamos en vivo para las redes sociales. Luego también lo subimos esto a YouTube. Estamos con el doctor Hugo Antonio Achá desde Montero, su discípulo, su seguidor, como es el doctor Hugo Antonio Achá. Entonces, doctor Javier Torres Goitia, usted es una personalidad, queremos llamarle nosotros así, en Bolivia. Pero queremos que usted nos cuente los puntos más relevantes de su trayectoria profesional y política en este país al servicio de nuestra sociedad, porque una larga historia al servicio del país tiene usted. Pero nosotros queremos escucharlo y que nuestra audiencia la conozca por boca de usted. Adelante, doctor Javier Torres Goitia. Bueno, si yo les cuento mi historia, no acabamos ni en toda la tarde. Tenemos que simplemente resumir que soy médico formado en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Yo soy chuquisaqueño. Me gradué y casi antes de tener el título ya tenía una beca para estudiar pediatría en Chile. Volví a trabajar en las minas. Esa fue mi segunda universidad porque realmente aprendí directamente en contacto con ese pueblo tan sufrido que es el minero, lo que vale la vida para distintas personas. Habitualmente para usted, para mí, la vida es algo sagrado, hay que defenderlo en todo momento, pero me percaté que para el obrero de las minas que vive en pésimas condiciones, la vida casi es un martirio y si la pierde no le afecta mucho, se preocupa de que su señora, sus hijos tengan algún bienestar, casándose con otro minero amigo. Es otra vida. Ahí aprendí la parte humana de la profesión y me empecé a hermanar con los trabajadores y fue muy útil eso. Después ejercí la pediatría durante mucho tiempo aquí en La Paz. Fui profesor adjunto de la cátedra de pediatría de la Universidad de La Paz, hasta que formamos, cuando se instaló la Caja Nacional de Seguridad Social, que fue un acontecimiento que hasta ahora es un acontecimiento muy importante, se produjo el choque entre la medicina institucionalizada, sujeta a horario, a sueldo fijo, y la medicina liberal que ejercíamos todos en ese entonces. Y fue un trauma muy difícil de vencer, porque el médico no estaba acostumbrado a asistir a un servicio médico con horas indicadas, marcando tarjeta, y todavía con un control obrero que naturalmente no era un egresado de la diplomacia y no era muy fino en sus llamadas de atención, y fue duro para un médico verse, digamos, comandado por un obrero que para él no representaba nada. Fue otro choque que lo vencimos muy bien organizándonos los médicos, y ahí me tocó jugar también un papel preponderante porque yo fui el fundador del Sindicato de Médicos de la Caja primero, de la Federación Médica después, de la Confederación Médica,
para hablar el mismo lenguaje de los trabajadores y defender nuestra posición, nuestros principios, sin alterarlos de ellos y más bien tratando de robustecerlos. Cuando los obreros se dieron cuenta que el médico estaba a su favor, que nosotros luchábamos porque las minas sean más saludables, en ese entonces es algo que nunca me olvido. Y se hizo un estudio muy meticuloso del estado de salud de los mineros de Interior Mina, y resulta que después de 4 años de trabajar en la mina ya tenían un comienzo de silicosis. La silicosis es una enfermedad degenerativa, es decir, irritativa por el sílice, que degenera el pulmón, lo hace fibroso, pero es evolutiva, o sea, una vez que empieza, sigue. Y si a los 4 años de trabajo ya tenían comienzo de silicosis, imagínense lo que era después de unos 10 o 12 años, y nosotros asumimos la defensa de los mineros, exigiendo a las empresas que pongan mejor ventilación en las minas, que hagan algo más, porque no se solucionaba pagándoles más. Era una herejía duplicarles el sueldo. ¿De qué significaba si iban a quedar sin pulmón en pocos años? Había que mejorar las condiciones higiénicas. Fue muy duro, pero conseguimos algo y llegamos a incluso de haber sido adversarios en los servicios médicos con los de la Caja, llegamos a ser nosotros los organizadores, los directores de las minas, de la Caja, porque hacíamos concursos para que ingresen a trabajar los mejores médicos y asciendan a los cargos directivos los que tengan mayor vocación, mayor capacidad. Entonces, la Confederación Médica Sindical, que así se llamó la organización que formamos, resultó tan respetable, digamos, en términos generales, que durante los gobiernos militares, porque si hacemos un avance histórico de las fechas, lo primero fue después de la Revolución del 52, cuando se creó la Caja Nacional de Seguridad Social y nosotros fuimos a las minas a ver cómo trabajaban los mineros. Este otro ya vino el golpe de Barrientos, ya estaban los militares en el poder, pero la calidad de trabajo que nosotros hacíamos totalmente al margen de los partidos políticos, no teníamos militancia partidaria, pero sí teníamos vocación de servicio médico y luchábamos porque no se compren medicamentos que no sirvan, porque se establezcan horarios de atención en los consultorios adecuados a los que necesitaba la gente. Es decir, hacíamos labor de salud pública realmente, y a tanto que los militares que gobernaban también sin partido, cada militar tenía su grupo y generalmente como buenos militares eran mandones, autoritarios, ¿no? Como que siempre se los ve como a dictadores, se llama dictaduras militares todo ese periodo, pero entre esos había algunos democráticos, como el general Torres, que quiso rodearse del apoyo popular y organizó un gabinete, me acuerdo, algo que ustedes los jóvenes no tienen ni idea de lo que puede ser, un gabinete no político, no partidario, mejor dicho. Invitó a la Central Obrera Boliviana para que su dirigente sea ministro de Trabajo. Invitó a los abogados para ministro de Justicia, a los maestros, a la Confederación de Maestros, que nombren un ministro de Salud o de Educación. Y a la Confederación Médica le pidió que le nomine uno de Salud. Yo en ese entonces era la primera autoridad de la Confederación Médica y naturalmente los colegas me dijeron, pero ¿quién más va a ir? Es tú que has trabajado tanto. Y fui ministro del general Torres. Lamentablemente
el periodo del general Torres duró poco, que de paso yo no fui ministro durante todo el periodo del general Torres, porque la Central Obrera Boliviana, en esas luchas internas que hay, optó por no formar parte del gabinete si no tenía el 51% de los ministros. El general Torres, me acuerdo, ya estaba yo más o menos en el mundillo político de ese entonces. Entonces él decía, bueno, pero si yo nombro el 51% de ministros de la Central Obrera Boliviana, al día siguiente está un general en mi cargo y yo en el exilio, porque las Fuerzas Armadas no van a permitir. Yo soy un mandante de las Fuerzas Armadas que tengo que reorganizar el país. Estoy de acuerdo en que la COP tenga participación en el gobierno, pero no ceder el gobierno totalmente. En cierto modo tenía razón, porque era muy peligroso el cambio. Y la COP resolvió que ninguno de los miembros de la COP forme parte de un gabinete que no tenga el 51% de los ministros. Entonces tuvo que ir otro de la CONCI. No, yo no fui, porque yo, como representante de la Confederación Médica, era también miembro de la COP a título de consejero. Se daban fórmulas en ese entonces. Y ingresó el doctor Aponte. El doctor Aponte era más político que yo, más militante. Era de los fundadores, junto con Marcelo Quiroga Santa Cruz, del Partido Socialista. Y después de unos 3 meses de estar en el gobierno, encontró que el ser ministro lo perjudicaba más bien en su afán de organización partidaria, y renunció y me llamaron a mí. Ya para entonces ya se borró la prohibición de ser parte del ministro, y habían algunos obreros en el gabinete, y formé parte de un gabinete tremendamente original, porque no, en la historia de Bolivia no sé que haya habido otro, y ahí conocí a distinguidas personalidades. Hugo Pope, ministro de Educación, era un pedagogo, un luchador social del magisterio, pero al mismo tiempo, en esos tiempos los sindicatos eran mucho más respetables que ahora, ¿no? Ahora es un tira y afloja casi de compraventa de influencias. En ese entonces era la calidad profesional que se imponía, y Hugo Pope era un excelente ministro de Educación. Ahí conocí también a Flavio Machicado, a economistas de mucho peso, pero el gobierno era, digamos, no débil, porque tenía bastante apoyo popular, pero las Fuerzas Armadas eran las que decidían la política general, tanto que el general Torres nos pidió que diéramos charlas en los cuarteles, y cuando íbamos no éramos muy bien recibidos, nos miraban medio despectivamente, nos daban tintes de izquierdistas, y en el fondo quizás en esta cosa tan ambigua de distinguir derechas e izquierdas, nosotros con nuestro humanismo delante figurábamos en la izquierda, pues porque nos preocupábamos de los trabajadores, de la gente pobre. Entonces no entrañábamos muy bien, no fue una cosa, pero de todas maneras algo hicimos, y fundamos un banco de vacunas, hicimos un plan fue el primer plan que se hizo, un plan nacional de salud, donde había participación popular, pero no llegó a consolidarse porque vino el golpe del general Banzer en agosto del 71, y terminó esa experiencia tan sui generis, tan particular. Terminar el ministerio en esos tiempos casi era normal, era al exilio, y tuvimos que salir al exilio, y yo me ubiqué en Santiago de Chile,
porque estaba de presidente Salvador Allende, un médico de mucho prestigio, un gran salubrista, un gran organizador, que era presidente de la Confederación Médica Panamericana, porque la organización que tuvimos nosotros, la Confederación Médica Sindical, llegó a ser parte importante de toda una organización panamericana de médicos que se llamaba la Confederación Médica Panamericana. Ahí nos hicimos muy amigos con Salvador Allende y naturalmente en el exilio me di modos para llegar a Chile y con la ayuda del presidente fue más fácil estos trámites para tener derecho al ejercicio profesional, para optar a un cargo, etcétera, etcétera, todo lo que son las aventuras que tiene que correr un exiliado político se suavizaban en Chile con esa amistad y nos trataron bien, fuimos creciendo un grupo, yo era el ministro, pero fueron llegando otros ministros, otros exiliados, hicimos un buen grupo de trabajo que, como a mí me gustaba siempre organizar algo en sentido positivo, yo decía, en vez de estar reunidos en la plaza, se va a gastar el dedo pulgar de tanto decir, ya va a caer Banzer, ¿por qué no nos hacemos un grupito? Yo tenía un departamento bastante grande en ese entonces, tener una renta como yo tenía de una casa aquí en La Paz, que me daba una renta en dólares que me colocaba en una situación casi de millonario en Chile, porque por efectos de los cambios era una buena ventaja económica. Entonces organizamos un grupo y ahí conocí al doctor Hernán Siles Suazo. El doctor Hernán Siles Suazo estuvo con Lechín, me acuerdo. Ahí me empapé de la política porque hasta ese entonces yo no tenía contacto con ningún partido político. Era como universitario medio afín al PIS, al Partido de Izquierda Revolucionaria, pero no tenía partido. Y en Chile logramos organizar un grupo de estudio económico, social de Bolivia, y entonces en vez de estar reunidos a decir cuándo cae Banzer, empezamos a discutir temas económicos, sociales, que para mí fue una escuela, porque yo era médico, pediatra y nada más, a tanto que me entusiasmé, me inscribí en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, formé parte de grupos, entonces me empecé a inmiscuirme ya en temas más de la salud pública, pero ligadas a la política. Y de ahí adelante ha seguido, si sigo la historia es muy larga. De ahí apareció mi relación con el doctor Siles y el hecho de que cuando él se hizo cargo con la UDP, me presentó a mí como su gran amigo, su compañero de lucha, miembro del partido. Eran 3 partidos los que formaban parte de la UDP, el Partido Comunista, el MID y el MNR de izquierda. Y yo me reía porque dije, además es miembro prominente del partido. Y yo en confiancita después le pregunté al doctor Siles, bueno, ¿y de cuál partido me ha hecho usted miembro? De los 3, me dijo. Entonces, así entré a la política y fui ministro del doctor Siles. Ahí sí empezamos ya, porque en el interín, haciendo cálculos temporales, fue un largo periodo, desde el 71 hasta el 82, que volvimos nuevamente. Son casi 11, 12 años que estuve en el exilio. Después, cuando vine, es que organizamos los comités populares de salud,
y toda la historia que esa ya es más conocida. Bien, es importante, doctor, escuchar todas estas cosas que de repente nuestros ciudadanos bolivianos, como usted dicen, de repente la generación de nosotros no conocemos, pero es importante que las conozcamos y que hay gente como usted que evidentemente está aportando todavía a nuestra sociedad. Doctor Torres Goitia, permítanos un minuto mientras usted se toma un poquito de agua para luego que nos siga contando, y ya le vamos a preguntar qué diferencias ve ahora en la actualidad, es decir, de lo que sucedió en aquellas épocas, lo que hay ahora en el tema de la salud. Vamos a ir con el doctor Hugo Antonio Achá. Doctor Achá, yo quiero preguntarle a usted cómo ha impactado en su vida y en el sistema de la medicina esta pandemia, que lo hemos visto a usted luchando de frente y muy activo en este tema del coronavirus. Muy puntual, doctor, para luego volver con el doctor Javier Torres Goitia y siga contándonos toda esa su experiencia que necesitamos conocer. Adelante, doctor Achá. Vamos a pedir que habilite su micrófono también el doctor Hugo Antonio Achá para que podamos escucharlo. Para la gente que está en sintonía de Radio Atlántica, a esta hora de la tarde estamos con dos ilustres invitados, el doctor Javier Torres Goitia, médico de profesión, ex autoridad de Bolivia, y también con el doctor Hugo Antonio Achá Justiniano, médico neonatólogo, jefe de docencia y jefe también de este servicio de neonatología en el Hospital Alfonso Gumucio Reyes de Montero. Adelante, doctor Hugo Achá. Parece que... Bueno, primero, ha sido muy graficante lo que explicó el doctor Torres Goitia, padre, respecto de un concepto, de una vivencia de una pobreza llevadera. Yo soy la antítesis de lo que ha explicado el doctor Torres Goitia, porque yo nací en el Beni. Cuando yo nací, no había un solo médico en el Beni, ni uno. Nací en un hospital que hasta ahorita evidente, el Hospital Germán Bush, y me atendió una partera, la señorita Florinda. Viví prácticamente la primera parte de mi niñez sin conocer ningún médico. Mi papá, que era él era el director del aeropuerto, el jefe de aeropuerto, conversó con un médico sucrense, el doctor Reyes, y le dijo: venite a Trinidad, que vas a hacer historia y vas a hacer muchas cosas. Y a través de eso llegó el primer médico permanente al Beni. Yo tenía unos 10 años. Cuando lo conocí al doctor Reyes tuve varias historias con él. Como yo era dañino, un día me hice un tajo en la cabeza. Fui a verlo, me costuró, me puso unos ganchitos sin ponerme anestesia. Otra vez me mordió un perro. Y cada vez que yo llegaba ahí me reteaba. Caramba, que sos dañino, me dijo. Por último, si no te hace nada, por lo menos te hace morder con el perro. Pero esas cosas, como dice el doctor Torres, la situación en el occidente era, a pesar de la silicosis, llevadera. Si nos aparecía cualquier peste en el Beni, nos moríamos toditos. No había quien nos salve. Preferible era tener silicosis que estar muertos. Y así era la vivencia en el oriente boliviano. Cuando yo me hice jovencito, a través de la situación de mi padre, conocí y tuve la oportunidad de ir al occidente, a las minas de las que nos cuenta el doctor Torres Goitia. Porque yo, pelado, iba a cobrar el costo de la carne que llegaba a las minas. Y quedé impresionado cuando llegué a la mina. ¿Por qué? Porque un minero tenía todo. La mejor carne la llevábamos a la mina.
Y ellos me enseñaron a negociar y traer cosas de las minas a Santa Cruz de la Sierra. Yo llenaba un avión de pertrechos que traían a las minas que jamás las habíamos visto en el Beni. Nosotros en el Beni fumábamos charuto y los mineros fumaban palma americano. Y yo traje harto aquí a Santa Cruz de eso. Entonces, esa es una vivencia de una pobreza llevadera. Nosotros teníamos una pobreza absoluta. Entonces, por eso es que lo escucho y me encanta participar en todas estas situaciones, porque él sabe perfectamente, porque cuando ya habla de la situación de la UDP, ya yo estaba joven, yo miraba cómo llegaban los billetes y se hacían en pedacitos de papel y todo fue un desatino. Conozco la historia del general Banzer, yo estaba también jovencito y miraba, ya participaba Santa Cruz de la Sierra, ya participaba activamente en función de que el general Banzer era pues cruceño y obviamente intentaba de alguna forma darle vigencia a Santa Cruz. Yo creo que ese tipo de desigualdades y los conceptos que él tiene respecto de lo que ha sucedido en la salud, yo las terminé de aprender porque quiero decirle al doctor Torres que yo también soy pediatra. Soy pediatra neonatólogo. Yo egresé de la Universidad UNAM de México. A través de la Universidad UNAM de México es que yo hice mi especialidad. Porque existen muchas formas de hacer la especialidad en México, pero la más buscada, la más pretendida es hacerlo a través de la UNAM. A través de la UNAM yo tengo una característica migratoria. Como yo he hecho la especialidad para la UNAM, podría retornar a México y ejercer mi profesión como médico pediatra porque me la reconocen al haberla hecho para la UNAM. Esa es la situación por la que muchos aspiran a llegar a la UNAM. Y después de eso hice muchos cursos y lo último donde yo realmente empecé a pensar de que debería cambiar algunos conceptos de mi accionar fue que el 2006 opté por una beca y me fui a España. Estuve del 2006 hasta el 2007 final a hacer medicina tropical. Y ahí aprendí y me di cuenta que era correcto que aquel concepto que nosotros teníamos y que tenemos la mayoría de los médicos, que la atención es asistencial, no es evidente. Es correcta, pero no es global. No es un conjunto de la situación. Porque los médicos que damos asistencia no sabemos qué es la salud pública. Y los españoles me enseñaron que era la salud pública, porque para hacer medicina tropical a fuerza yo tendría que aprender a hacer epidemiología y salud pública. Entonces ahí fue en que yo, cuando regresé, más de una vez yo fui a escuchar muchas charlas del doctor Torres Goitia padre, porque para mí los conocimientos que tiene él respecto de la salud pública, ¿qué le diría? Son invaluable. Mucha gente que hace salud debería escucharlo. Yo ese tipo de situaciones las he aprendido, las tengo conmigo y por eso es que digo que excelente que ustedes lo hubieran invitado para que él se dé cuenta también de que eso que él ha hecho en el tiempo y lo que ha participado en función de la salud pública ha pegado también a esta otra parte del país que tenemos nosotros ahora y que yo vivo en Montero y Montero es crisol de bolivianidad. Aquí hay bolivianos de toda índole. Hay benianos, hay pandinos, hay potosinos, orureños, de todo lado. También hay cruceños. Sí, creo que son los menos, pero también hay cruceños. Y muchas de las cosas que él ha dicho, nosotros las hemos llevado en práctica aquí. Y para terminar, usted me ha preguntado la pandemia. Estuve revisando la situación de orden política mundial y encontré, hace unos días atrás, un discurso de Bush hijo, donde Bush hijo explicaba que los médicos de su país en ese tiempo le habían explicado que era probable que en este tiempo, desde que él estaba hasta ahora, íbamos a tener que lidiar con una pandemia de estas características. Increíble. Pero lo más increíble de todo es que
después de haber ido a España y de ver gente que sabe mucho sobre salud pública, epidemiología y todo aquello, y de los Estados Unidos, el gran poder de la tecnología, llegó la pandemia, arrasó con todo, arrasó con españoles, con americanos. ¿Por qué? Porque lo que nos ha traído son conceptos tan nuevos, pero tan nuevos que nos tienen perplejos. Una pequeña nota. Resulta que nosotros aquí en Montero hemos recibido de la gente que hace salud pública, y yo la entiendo ya ahora, el concepto de que el 60% de la población montereña de 130,000 habitantes ya se ha infectado con el virus. Pero resulta que yo todos los días estoy con los comités científicos de España porque tengo mi número de becario español y les pregunto, resulta de que en España ellos han hecho una pesquisa respecto a la capacidad de la respuesta inmunológica frente a esta patología y tomaron una población como referente. Esta población fue la que más se enfermó en España. Cuando hicieron las pruebas de respuesta inmunológica, se llevaron la sorpresa de su vida. 5.5% de la población solamente tiene respuesta inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquello que hablábamos del doctor Urenda, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Bueno, puede ser que el mismo virus pueda reactivarse, o una persona que tuvo la enfermedad, no tuvo respuesta, lo toma otro virus y agarra de nuevo el virus. Entonces, lo que nosotros estamos pasando ahorita, respecto de lo que dicen nuestros epidemiólogos, si ustedes lo comparan con lo que dice Fauci en los Estados Unidos, nos vamos a caer de espalda. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos diciendo a la gente que se han enfermado y veo yo que están los informes y lo que más les interesa son los recuperados. Pero no dicen que entre los recuperados están los que tienen buena respuesta o no tienen respuesta inmunológica. Y ese es un problema serio respecto de la salud y lo que nos va a suceder. ¿Qué deberían decir? ¿Que les dé o no les dé? Deberíamos permanecer en contingencia absoluta y deberíamos guardar todas las medidas que podamos porque somos un país yesca. Aquí, si nosotros no podemos hacer lo que ha pedido todo el mundo, no lo vamos a poder hacer. Debemos seguir manteniendo la guardia abierta frente a la patología porque si no, el rebrote nos va a llevar a todito a verlo a saltar. Eso. Bien, bien, doctor Hugo Antonio Achá, esa es su intervención. Virginia, hay gente en las redes sociales. Luego vamos nuevamente con el doctor Javier Torres Goitia, que lo ha escuchado muy bien al doctor Hugo Antonio Achá. Así es. Pastor Helio Salces Bustos dice, buenas tardes, que Dios me los bendiga. Radio Atlántica, saludos desde Colpa, Bélgica. Pastor Helio Salces Bustos, ánimo, mis estimados amigos, sigan adelante informando al mundo. Adelante, campeones. Dice, que Dios bendiga a Bolivia. Pastor Helio Salces Bustos. Saludos, pastor. Hasta Colpa, Bélgica. Alejandro Melgar Pereira, desde los Estados Unidos. El doctor Alejandro dice, muy interesante entrevista. Casi irrepetible contar con el aporte médico científico de dos notables que marcan y aportan en el desarrollo de nuestro sistema de salud. Gracias al doctor Alejandro Melgar por participar en este programa y a toda la gente que está escribiendo su mensaje también. Vamos a ver si ya podemos seguir la conversa, como decimos acá, con el doctor Javier Torres Goitia. Doctor Virginia, ¿usted tiene alguna pregunta? Y justamente acerca de lo que hablaban ambos entrevistados, un tema importante. Y una pregunta importante que de repente nos nace, no solamente a nosotros, sino a toda la gente que está escuchando en este momento la radio, y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué se debería hacer? ¿Y cómo se debería hacer? El doctor Hugo Achá primero y después le damos la palabra, o ya estamos en contacto con el... ¿Estamos bien con el audio del doctor Goitia? Sí, está bien. Adelante, doctor. Adelante, doctor, por favor. ¿Qué se debería hacer y cómo se debería hacer en este sistema de salud que está tan golpeado con el tema de la pandemia? ¿Qué se debería hacer y cómo se debería hacer en este momento que está tan golpeado el sistema de la pandemia? Bueno, yo tengo una respuesta que es fruto de la experiencia cuando en
en el periodo que me tocó ser ministro con el doctor Siles, cambiamos totalmente el enfoque de la salud pública de una ciencia elitista, autoritaria, que era la que organizaba todo y el pueblo tenía que obedecer. Nosotros nos fuimos a explicar a la población a través de sus sindicatos, juntas de vecinos, todo eso, de dónde venían las enfermedades, por qué se morían los niños y qué podían hacer ellos para salvar. Ahí vino las vacunas, que se hicieron grandes campañas con mucho éxito. El bocio endémico. El bocio es una tumoración tiroidea que se ve feo en el cuello de las personas, pero que aparte de esa cosa física que es más o menos preocupante, produce debilidad mental en los niños. Cuando nosotros les explicamos que eso se podía eliminar consumiendo sal yodada y que nosotros les podíamos dar el yodo para que ellos yoden la sal, los salineros, que así se llamaban los que producían sal, fueron los capacitados para hacerlo. Se yodó la sal, se consumió la sal y en 10 años ha desaparecido el bocio, que era pues indescriptible. No tienen ustedes una idea lo que eran esos muchachos tontitos que entraban al primer curso de la escuela y al segundo, tercero tenían que dejarla, no por pobreza, no por falta de recursos, porque su mente no daba para más. Entonces, de eso a lo que ahora estamos viviendo hay un cambio radical. Ahora, ¿por qué cito esto? Porque para mí, para combatir mejor la pandemia, hay que organizar a la sociedad, hay que llamar a los comités cívicos, a las juntas de vecinos, a las amas de casa, a los que viven en edificios, en las comunidades, y decirles claramente lo que es el coronavirus, cómo se contagia y cómo se puede evitar. Yo estoy seguro que hasta las cuarentenas que son tan dolorosas se podrían evitar si toda la gente hace conciencia de lo que le toca hacer para prevenir la enfermedad. Ahora, yo estoy hablando en un sentido teórico y realmente muchos masistas se deben estar matando de la risa porque dicen nosotros estamos organizados, súper organizados, bloqueamos las cosas y hacemos, es decir, hacen todo lo al revés, ¿no? Porque siempre es mucho más fácil que el mal se expanda. Para hacer que el bien cunda se necesita un esfuerzo, se necesita cierto trabajo. En cambio, el mal se difunde con mucha facilidad. Entonces, en este momento en que no es solamente la pandemia viral, biológica, sino la otra epidemia social que es más grave, que están boicoteando porque vuelva otra vez el dictador a gobernar. Vean ustedes cómo se junta una cosa puramente médica. Me ha encantado oírlo al doctor Achá, su vida profesional médica, que es linda. Hay que apreciar lo que significa curar una enfermedad, matarse leyendo, averiguando qué cosas hay nuevas para aplicarlas y salvar la vida de un enfermo. Ese es el médico habitualmente. Yo me torcí un poco porque en el exilio, cuando fui a México, tuve la oportunidad de ser jefe de un departamento de estudios sociomédicos y de ahí fundar una cátedra que se llamó de medicina, de sociología de la salud. Y entonces esa cátedra era en la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces ahí hermané la política con la medicina y me ha dado muy buenos resultados. En este caso, por ejemplo, si ya en Santa Cruz han empezado a organizarse, he visto con gran satisfacción que en la Chiquitanía, con un diálogo franco, han logrado salvar rehenes, están haciendo lo mismo en Samaipata. Es decir, frente al mal organizado que está tratando de boicotear la llegada de oxígeno y todo, tiene que haber otra organización positiva, buena, que vaya a neutralizar esa.
porque sería muy fácil que el ministro de Defensa ordene a las Fuerzas Armadas que desbloqueen a Bala. Con un muerto, uno solo que muera, Evo está otra vez aquí, porque el mundo está hecho de tal manera que no distinguen lo bien del mal, cuentan simplemente los hechos, digamos, perversos. Para muchos populistas, incluso de Naciones Unidas, Evo es un salvador porque es indio y porque, según él, ha levantado a la población india. Yo quisiera que cualquiera de esos populistas internacionales venga a Bolivia y vea en qué ha mejorado la situación del indígena en 14 años de auge económico, donde han ingresado al país 60.000 millones de dólares extras por el precio de las materias primas que subieron. Con todo ese dinero, Carajara está como está y es el bastión del MAS, de gente viviendo no en la basura, viviendo de la basura, porque escarban las basuras y sacan cositas para vestirse, para utensilios, hasta para comer. No se quede hablar de esto, pero los tienen así porque esa gente, cuanto más ignorante, es más fanática de Evo. Es decir, Evo no es un salvador, Evo es un destructor. Y esto, para los ojos de los populistas internacionales, no. La señora Áñez es de derecha, es atrabiliaria, ya es dictadora, poco más o menos. El otro candidato, Mesa, es de la alta aristocracia paseña. Tuto Quiroga es, qué sé yo, hechura de Banzer. Camacho es de los logieros de Santa Cruz. Cualquiera de ellos tiene un poquito de humanidad que resulta 100 veces mejor a Evo y sus candidatos. Entonces, empezamos a hablar de salud y acabamos hablando de política. Y eso es necesario, porque si la salud empezamos a querer curar la pandemia con medicamentos que están en discusión cuáles son buenos, cuáles son malos, o nos queramos a esperar la vacuna que puede estar lista para el próximo año, no ahora. Entre hoy día y el próximo año, ¿cuántos van a morir? Desde ahora podemos empezar a salvar vidas organizando la sociedad, haciendo que la gente participe. Y yo creo que no es difícil. Cuando en octubre se organizó la gente para hacer renunciar a Evo, daba gusto ver en las calles muchachitas jóvenes, chicos de estudiantes de secundaria con su banderita tricolor bloqueando una esquina. El bloqueo lo tomaron de Evo, porque Evo es el artífice de los bloqueos, pero estos bloqueos eran con sonrisa, con bromas, decir, no tranquile pues, tiene que ser bloqueo de verdad, no tiene que haber gente en la calle, colabore, ¿no ven? Y entonces uno tenía que decir, bueno, mejor no rompo el bloqueo, pero no era el bloqueo actual, que es a matar o morir, incluso a quitarle el oxígeno a las pobres gentes que están en los hospitales. Es decir, se trastuecan los valores tanto que si la medicina no hace un poco de política y la política no se humaniza en el sentido médico de la palabra, estamos perdidos. Yo creo que hace falta una gran labor de educación, una conmoción social para frenar la pandemia. Si cada quien se cuida de contagiarse y si se ha enfermado de no contagiar, ya hemos ganado la batalla. Y es simple, sencillo, pero cuesta lograrlo. Doctor Torres Goitia, permítame preguntarle, perdone que le corte, pero quiero yo preguntarle, usted fue premiado por la OMS, uno de los pocos médicos que ha sido premiado en Bolivia por la OMS, pero por allá por los años 1995, si no me equivoco.
Lo que quiero preguntarle es, desde esa experiencia que usted tiene, ¿por qué usted cree que la gente, la sociedad boliviana, ha perdido la confianza en el sistema de salud boliviano, en los médicos, y también la ha perdido en la OMS, en el sistema, no en los médicos como profesionales quizás, pero la gente ha perdido la fe o quizás como les dijera, la confianza en el sistema de salud boliviano por esta pandemia, doctor Torres Goitia, y le pediría si lo puede resumir lo más corto posible para darle la palabra también al doctor Achá con el mismo tema, porque ya nos quedan pocos minutos para finalizar, doctor Torres Goitia. Adelante, por favor. Bueno, ha perdido la fe porque no ha encontrado respuesta justamente en los 14 años que ha estado el MAS en el poder. No solo que no ha equipado los hospitales, los ha desarticulado totalmente. No debe haber un país en el mundo donde la atención médica esté más fragmentada que en Bolivia. Imagínense, el primer nivel, que así lo llaman y está tan difundido para las enfermedades prevalentes, está bajo la responsabilidad de los alcaldes municipales, que son más de tantos, cada uno con su propio criterio, haciendo lo que puede con lo poco que sabe, ¿no? El primero y el segundo nivel están ahí. Si su enfermedad es un poco más grave y tiene que ir al tercer nivel, pasa del sistema y tiene que ir a la gobernación. En la gobernación tienen que preocuparse de hacer hoteles fastuosos, caros, para un 5-3% de la población, que cuestan 3 veces más que los pequeños, y no hay voz de mando. El ministerio, en los 14 años que ha estado el MAS, ha perdido autoridad total. Los sedes en cada departamento eran las autoridades médicas, pero no manejaban nada de la medicina. Siguen manejando hasta ahora los municipios, los alcaldes municipales. Entonces no hay sistema. Ahora, cuando la ministra la conozco, sé de su dedicación, de su vocación, de su capacidad, quiere ordenar algo para combatir la pandemia, tiene que discutirlo con cada uno de 300 autoridades. Es decir, no hay unidad de gestión, no hay responsabilidad de nadie. Todo el mundo hace lo que puede y naturalmente no coordinan entre ellos. O sea, no solo que ha descuartizado el sistema, sino que lo ha anarquizado. Y eso indudablemente produce pues una desazón, una desilusión. Imagínense para una pobre gente que le anuncian el SUS, el Servicio Único de Salud, le va a solucionar todo. Va al Servicio Único de Salud, la radiografía le cuesta, el examen de laboratorio le cuesta, otra vez vuelve a no poder ser atendido porque no tiene plata. Sin embargo, había el SUS gratuito. Es decir, paradojas de esas desalientan a la población y la alejan. Ahora me consta, en el ministerio tengo amigos que están rajándose el lomo para lograr recuperar un poco la confianza de la gente y no han logrado, hay que ser franco, no han logrado recuperar la confianza de la gente. Sigue la desilusión, la anarquía y es difícil. Ahora, es difícil, pero no imposible. Yo estoy muy alentado con lo que está ocurriendo en Santa Cruz, cabalmente, y un poco en Cochabamba, donde se está organizando la gente misma, se están defendiendo, digamos, de los bloqueos, de las manifestaciones en contra, y tengo la esperanza de que, así como se dice, le salió el tiro por la culata, al MAS le vaya mal con todo esto, porque yendo a elecciones va a tener un fracaso tremendo, porque ya esos son sus grupitos de choque, ¿no? Los privilegiados, ¿cuántos de ellos son narcotraficantes? ¿Cuántos de ellos son contrabandistas? No vamos a averiguar, pero son los privilegiados que están bloqueando
haciendo todos los desastres que pueden. Votos no van a tener, tanto que yo decía, tanto se discute la fecha de las elecciones, podría ser mañana las elecciones, pero claro, el MAS cuenta con que ellos, medio a lo salvaje, van a ir a votar como sea, y ahí el temor de que la gente que se estima, que se cuida, que no quiere contagiarse, no vaya a votar. Y entonces, por ausencia, como ha ocurrido en la República Dominicana, donde ha habido 50% de abstención por la pandemia, aquí tengamos un 60, un 70% de abstención, y con el 30% que voten, salga elegido alguno del MAS. Eso es doctor Torres Goitia, por una cuestión de tiempo, perdón que le corte, vamos a darle un ratito la palabra al doctor Hugo Antonio Achá. Doctor, tenemos 3 minutos, por favor, para que usted nos dé su impresión. Va a disculpar, pero es que queríamos conocer la mayor cantidad de cosas del doctor Torres Goitia. Adelante, doctor Hugo Antonio Achá. Primero quiero decirle que respecto a la pandemia, hace mucho que les dije que eso ya está estipulado. La Organización Mundial de la Salud dijo, debemos hacer frente a este tipo de situaciones una estrategia que se llama Estrategia de Gestión Integrada. ¿Qué quiere decir eso? Tiene 3 pilares. ¿Quiénes van? Los técnicos, que somos nosotros, los médicos. La parte política, que son los que van a decidir si se hace o no se hace. Y la población, que es donde se va a poner en práctica todo lo que estamos hablando. Nada de eso ha sucedido. Todos hemos tenido la culpa, y fundamentalmente la parte política, porque ahorita los políticos son más gallos que los médicos para hablar de salud. Primera cosa. Segunda cosa, no vamos a cambiar en absoluto nada de lo que está sucediendo si no empezamos a pensar que el sector salud debe ser tomado como un sector estratégico, como las Fuerzas Armadas, la Policía, Yacimiento o algunas instituciones de esa naturaleza. Tiene que empezar a pensarse que la medicina no, respecto, como ya lo estamos viendo con esta pandemia, no son los remedios los que están curando. Lo que están curando son conceptos de tipo de salud pública. Porque hasta hace un tiempo atrás que pensábamos que la panacea eran los respiradores y hicimos alboroto por los respiradores. Hoy día sabemos que de 10 pacientes que llegan al respirador, se mueren 8 o 9, uno salva. ¿Por qué? Porque el problema no era ese, el problema es diferente. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Salud pública, y los que están contagiados, ordenar la situación de los que están contagiados para evitar que vayan al respirador. Eso lo sabe cualquiera. Ahora, los medicamentos que se usaron desde el principio, usaban medicamentos. Hay una asociación, se llama Caletra, no sirven. Nadie ha podido identificar eso. 2 medicamentos existen en el mundo ahorita, uno americano y uno ruso. Ninguno de los 2 medicamentos son propios de las 2 naciones. El uno fue de un concepto que vino de Europa, que es el Remdesivir, y el Avinavir, que lo utilizaron los japoneses en cuestiones de gripe, y los rusos lo han puesto en práctica. El Avifavir se llama así. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo sinceramente que lo que nos ha sucedido nos ha puesto en una situación de tal naturaleza que hemos visto de que el Ministerio de Salud lo tiene el ministro de Defensa, ¿verdad? Así es. El ministro de Defensa es el ministro de Salud. ¿Qué quiere decir? Si nos observamos en forma pragmática, no se necesita un ministro de Salud. ¿Lo ve? Si es tan fácil darse cuenta de eso. ¿Qué creo yo realmente? Creo que en Bolivia debe crearse el gran ministerio, un gran ministerio que asocie la parte de investigación, y los que tengan que ver con la salud tienen que ser gerentes nacionales de salud. Como dice el doctor Torres Goitia, esas gerencias tienen que ir hacia descentralizarse hacia los departamentos y luego a las regiones. ¿Qué es el problema grande que tenemos nosotros, un país yesca? Nosotros tenemos la salud pública, la salud de las cajas, la salud privada, y cada quien intenta comprar lo que puede y no hay interacción en esos esfuerzos. Si nosotros seguimos así, cada región va a querer comprar su pedazo de salud, cada región va a querer hacerlo.
Y así no se hace salud. Yo estoy absolutamente de acuerdo que el concepto de salud debe ser un concepto integrado, debe participar todo, debe borrarse todo ese tipo de situaciones que no hacen que se llegue con salud real y verdadera a quien lo necesita. Es verdad lo que dice el doctor Torres Goitia respecto del SUS. Pero nosotros tuvimos antes una experiencia que se llamaba el SUMI. El SUMI debió haber sido quien debió haber dado a luz al SUS, pero de verdad. Doctor. Este tipo de situaciones, yo le voy a agradecer esto último, este tipo de situaciones debería tener un análisis más técnico. Yo desearía discutir este tipo de situaciones con la ministra, con los que tienen la responsabilidad en el departamento, porque aquí las cosas no se están haciendo bien. Si no me escuchan y viene de nuevo el rebrote, vamos a tener serios problemas. En la cuestión política no quiero opinar. Bien, doctor, les agradecemos a ambos muchísimo. Estamos ya prácticamente en el final del programa. Ha sido muy, pero muy importante e enriquecedor escucharlos a ambos, y con el compromiso de una próxima conversación, un próximo el reencuentro. Internet nos quitó media hora. Sí, nos quitó casi media hora el Internet. Es muy importante escucharlos a ambos, ya que tienen experiencia y una trayectoria extensa y exitosa en cuanto a la salud se refiere. El agradecimiento a ambos por haber aceptado la invitación de Reporteros en el Mundo, con el compromiso de un próximo programa poder compartir con nosotros. Gracias, doctor Torres Goitia. Hasta otra oportunidad. Despídase. Bueno, yo les quedo muy agradecido y realmente emocionadamente satisfecho con las intervenciones del doctor Achá, un médico que se nota, no es político, pero es médico en toda la extensión de la palabra, que perfectamente se da cuenta de las falencias que tenemos y de las posibilidades de arreglar. Efectivamente, la paradoja es que hasta ahora el COVID-19 no tiene tratamiento. Sin embargo, la gente se mata por ir a las farmacias a comprar remedios. Yo digo, ¿pero qué remedios compra? Si compran pues lo que su vecino le ha dicho, cuando han querido comprar el cloro que se usa para desinfectar las piscinas y tomarse el cloro para eso es la desesperación, pero al mismo tiempo la ignorancia, es decir, falta de comunicación, hay desarticulación total, este desprestigio de la salud. Yo los felicito al doctor Achá por lo que les he oído y les agradezco a ustedes por la oportunidad que nos han dado de tocar temas tan álgidos, digamos, en estos momentos, pero tan necesarios de conversarlos y llegar a algún acuerdo para enfrentar la pandemia. Bien, gracias, doctor Javier Torres Goitia. Gracias, cortita su despedida, por favor, doctor Achá, ya estamos fuera prácticamente del programa. Muchas gracias. Sí, para mí ha sido un privilegio hablar con el doctor Torres Goitia padre. Yo estoy en comunicación permanente con el doctor Torres Goitia hijo, que estuvimos juntos a través de ustedes. Charlamos con él y hemos dicho que vamos a escribir algunas cosas juntos, para que lo sepa el doctor Torres Goitia padre, una gran persona. Bien, gracias. Radio Atlántica es tu amiga.